Amistad de Puebla presenta. Pues así como se empezó este programa tan bonito en cuanto a un verdadero despertar. Yo quiero hablar esta mañana acerca de despertar. La iglesia mexicana es una iglesia que ha crecido de una manera exponencial prácticamente desde que nacimos. A nosotros se nos conoce como iglesias pentecostales, pero neopentecostales, según la clasificación que nos otorga la Dirección de Asuntos Religiosos. Primeramente están las iglesias históricas, las iglesias pentecostales y nosotros neopentecostales. Pues bien, es muy interesante lo que les voy a comentar, que me compartió el día de ayer el pastor Jesús Segura, de Amistad de las Torres, y decía esto: en 1983 nació Amistad de Puebla, en un hogar, una reunión de hogar con 2 familias y algunos jóvenes, como todos ustedes saben, y empezamos. En 1985, ¿qué sucedió? Hubo un sismo tremendo, un terremoto tremendo en México en general, y afectó mucho la Ciudad de México. En ese entonces nosotros éramos 300 personas en total. Después de eso, pues había en ese momento 3 millones de creyentes mexicanos, entre todas las, lo que les acabo de mencionar, las clasificaciones. 2017, otro sismo, otro terremoto, pero hoy somos 12 millones de cristianos, de 300 de 3 millones hasta 12 millones en este tiempo. Y se pronostica para el 2022 25 millones de creyentes. ¡Wow! Ahora, ok, ya somos millones, pero ¿verdaderamente somos? Porque nosotros también, como sucedió en esa época, después de ello vino una visitación de parte de Dios tremenda en 1995, 94, 95, como aquellos despertares que hubo en el siglo XVIII, con Jonathan Edwards, con Charles Finney en el siglo XIX, en el siglo XX, en fin. Y Dios nos visitó y hubo un mover del Espíritu tremendo que unió a la iglesia en tiempos críticos, en tiempos difíciles, en donde la inflación era verdaderamente impresionante, en donde era galopante, había inflación de más del 150%, las devaluaciones eran permanentemente, casi cada semana se estaba devaluando nuestra moneda, etcétera. Había un cambio de gobierno que se podía presentar muy complicado. Sin embargo, la iglesia se unió, los pastores vinieron y juntos oramos al Señor. Y tuvimos reuniones aquí de más de 5,000 pastores en donde nos unimos para orar por México y estuvimos orando y salimos de ello. El gobierno que entró, no hubo gran oposición al respecto de las cosas, y además también se empezó con una nueva política económica y monetaria que se conserva hasta la fecha. Pero hoy tenemos otro enemigo diferente. Hoy se llama corrupción e impunidad. Somos de los países más corruptos del mundo y en donde hay mayor impunidad. Es diferente a como estaba antes, pero es un enemigo que está utilizando estas cosas para distraer al pueblo a lo que es verdadero, a lo que es la palabra, porque la palabra de Dios es verdad y en ella encontramos
respuestas para nuestra vida, para que tanto usted como yo podamos vivir en armonía con Dios y en armonía con todos los demás. Mi palabra es verdad, dice Dios, y es verdad. Y es una verdad que se ha sostenido por siglos y siglos y siglos, y no cambia. Y lo mismo que era hace 2000 años para lo que era el Imperio Romano, que estaba totalmente descompuesto y corrupto, lo es también para hoy en día, para todas las naciones, para todo el mundo, las etnias, las culturas, etcétera, por todas partes. Y sigue siendo la misma palabra, porque lo que realmente tiene que cambiar en nosotros es el interior, en nuestro corazón. Ese es el principal problema de la humanidad: el egoísmo, la individualidad y todas aquellas cosas que nos apartan realmente de la verdad. Y entonces lo que yo puedo decirles a todos es que estamos en un tiempo de oportunidad. ¿Un tiempo de qué? De oportunidad. Porque si nosotros nos levantamos y despertamos, porque pareciera que a veces como que los cristianos están dormidos, están aletargados, como que no despiertan a la realidad en la cual vivimos y no se dan cuenta que nosotros tenemos acceso al poder más grande que existe, que es el poder de nuestro Dios omnipotente. Y que si rogamos a Él y buscamos su rostro y oramos, Él hará, Él obrará. Y además dice que sanará nuestra tierra. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Dios puede sanar nuestra tierra, pero no es a base de balazos, ni a base de protestas, ni a base de ninguna cosa de ellas, sino realmente es a través de la oración. No es un cambio externo, como ya les dije y como ya lo hemos intentado, porque no funciona. Tampoco es un cambio por la fuerza, porque esto resulta generalmente en violencia. Tampoco es en base a protestar y protestar y protestar. Eso no nos lleva a nada y además ni nos hacen caso, ¿verdad? Y tampoco es un cambio en donde nosotros vamos a comprometer nuestra propia vida o integridad. El cambio tiene que ser en nuestro interior, porque si tú cambias, tu familia cambia, tu matrimonio cambia, entonces ahí ya Dios está obrando a través de familias, a través de todos nosotros, y entonces Él envía respuestas. El cambio tiene que ser en el interior. Si en nuestro corazón hay una transformación, para que entonces nosotros podamos actuar conforme a lo que nos dice el Señor y su voluntad, entonces ya tenemos ganado mucho en nuestra propia vida. El próximo año, estaba yo escuchando, más de, ¿qué son? 2.500, algo así, cargos políticos en nuestra nación serán electos. Es una cantidad inmensa de puestos de elección que se van a tener que estar tratando, y el más importante, desde luego, el de la presidencia de la República. Y nosotros tenemos que conocer los designios de Dios, conocer y atender lo que Dios nos dice, para que también podamos elegir correctamente. Usted puede elegir con toda libertad, pero con un verdadero conocimiento de causa. Y eso es importante en todo. Pero si estamos orando, dice la Escritura, lo escuchamos también a través de nuestro orador esta semana, que Él es el que pone. Él es el que realmente dice, estos son los que quedaron. Y toda autoridad es puesta por Dios. Y por lo tanto nosotros le debemos nuestro sometimiento a esa autoridad en varios aspectos, si no es que en todos, en cuanto estén conforme a lo que nos enseña también la palabra. Pero la iglesia necesita un nuevo despertar. Un nuevo despertar. Y son tres cosas que yo quiero hablar hoy con ustedes, porque el primer despertar, y que es muy importante, es el que podamos despertar a la buena palabra de Dios.
Y ahora sí les voy a pedir que sean bien honestos, porque de esto depende mucho, depende la vida y la muerte. Porque la vida y la muerte están en nuestra boca y en la palabra. Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están leyendo diariamente la palabra de Dios? Levanten su mano. Ok, la mitad, poquito menos. Quiere decir que los demás no la están leyendo. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia para poderla leer completita en un año? Levante la mano. Ya son menos. Ahora, ¿cuántos de ustedes la han leído por lo menos una vez en su vida completa? Ok, son un poquito más. Bien, ¿por qué pregunto esto? Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, si esto es así, entonces quiere decir que si usted no lee la palabra, no tiene fe. Sí tiene una medida de fe, pero esa medida de fe no le alcanza. No le alcanza. ¿Por qué razón? Porque nuestra fe proviene de haber creído en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pero cuando nosotros nos acercamos y decimos, sí, Señor, yo acepto el perdón que tú me ofreces en la cruz del Calvario. Tú tomaste mi lugar, pagaste por mis pecados. Tu sangre derramada me limpia de todo pecado y maldad. Ahí el Señor inmediatamente opera de tal manera que dice, está bien, tus pecados son echados en el fondo del mar. Desde ahora ya eres una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas de tu vida han quedado atrás, todo es nuevo. Esa medida de fe surge cuando el Espíritu Santo toca tu corazón. Porque dice la Biblia que nadie puede ser convencido de pecado si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, esa medida de fe todos la podemos tener en un momento dado. Pero a partir de ese momento, si nosotros no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos utilizando una herramienta para poderla leer diariamente como es esto, entonces nuestra fe se queda solo en eso. Y entonces no podemos tener salvación. Y por eso nos dormimos. Es que yo ya tengo mi boleto al cielo. Ajá. Eso crees. Pero si nosotros no estamos atendiendo la palabra, si nosotros no estamos despertando. Ahora, yo voy a leer el mismo versículo que leyó Litza la güera, y está en Jeremías 29:10. Dice Jeremías 29:10 al 13, porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo les visitaré y despertaré sobre ustedes, sobre vosotros, mi, ¿qué? Buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tres cosas necesitamos para que haya un despertar, para que venga una visitación de parte de Dios a nuestra vida, primeramente, a nuestra familia, a nuestra sociedad y en general a todo lo que es la iglesia cristiana mexicana. Es muy importante, pero la primera de ellas es despertar a la buena palabra de Dios.
que todos nos demos cuenta que esto es nuestro alimento espiritual diario. Y si usted no lo tiene, entonces usted no tiene fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces usted difícilmente puede que sea salvo. A lo mejor tuvo una decisión emocional cuando dijo, sí, yo quiero de Jesús, yo quiero una vida nueva, necesito una vida nueva, necesito ser perdonado, necesito caminar de una manera diferente, yo quiero que mi familia camine en buen camino, pero si no permanecen en la palabra, entonces no se da. No se dará porque no tiene fe. No tiene fe. Entonces, esto es importantísimo. Y el Señor estará revelando por su Espíritu Santo cosas importantes a través de la buena palabra del Señor. Entonces, si no hay palabra, no hay fe. Si no tenemos fe, no podemos creer. Si no tenemos fe, no podemos permanecer. Si no podemos permanecer, no podemos actuar. Si no podemos actuar, no se puede hacer nada, porque sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Sin embargo, para el que tiene fe, todo le es posible. ¿Estamos? Entonces, tienen esto. Y tienen esto para adolescentes. Y tienen esto para niños. Y todos hablan de los mismos pasajes: Isaías 30 al 39, Salmo 50, 60, para niños. Y en su entendimiento y saber, aquí está. Obviamente a todo color, pegatinas, juegos, etc. Cutie Life, para adolescentes, Isaías 30, Salmos 50. Y tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces, desde luego usted debe tener su Biblia. Y si yo pregunto ahorita, ¿cuántos trajeron su Biblia? Les va a dar pena a los que no la trajeron, porque son muchos los que ni a Biblia llegan. Y si llegan, no la traen, que sale peor, ¿verdad? Porque venimos a una reunión en donde estamos hablando de ¿qué? De la palabra. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces es muy importante que podamos entender que si queremos despertar, si queremos que haya una nueva vida para todos nosotros y también que nuestra tierra sea sanada, que llegue el Señor y yo no sé qué hará. En ese entonces ni siquiera sabíamos, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y hoy, después de 17 años, seguimos, por lo menos en esas áreas, disfrutando de lo que se hizo. Nuestras inflaciones no han rebasado hasta este año más del 4%. En algún año tuvimos una inflación hasta menor de los países europeos y de Estados Unidos. Hoy se ha disparado un poco, 6,5%, pero antes eran terribles. También la devaluación hoy se ha disparado, no como era antes, pero tampoco hemos llegado a inflación, a devaluaciones permanentemente. Y tantas cosas que también son provocadas por el mismo flagelo que es corrupción e impunidad. Ok, palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo nos puede orientar Dios? ¿Cómo puedo yo interceder delante de Dios? ¿Cómo? Con su palabra. Porque entonces usted abre la palabra y dice aquí: oh Señor, Jehová de los ejércitos, la abría así el tanteo. Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras del que estaba en ese momento atacándolos, Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Y qué sucede? Que el Señor contesta esas oraciones. Las contesta. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que el Señor ha hablado. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Y empieza a dar la respuesta que está en este mes de octubre. ¿Por qué vas a orar? ¿Cómo vas a orar? No sé, en la palabra. Ora la palabra. Dile, Señor, tú dices esto, yo lo creo y ahora intercedo delante de ti con lo que tú dices. Y Dios nos echa para atrás. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará. Busquen mi rostro. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, borraré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Tremendo. Y así lo hace. Entonces necesitamos reconocer esto y remediarlo en nuestra vida. El segundo despertar es el despertar de los hombres, hombre y mujer, que se den cuenta a la grandeza y majestad de Dios. La gente vive alejada de Dios. Muchos cristianos también ni siquiera se dan cuenta de que tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, el cual está lleno de gloria y de majestad. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él creó todas las cosas que vemos y que no vemos. Y necesitamos despertar a la majestad de Dios, porque en el momento que tú despiertes, que yo despierte a la majestad de Dios, nosotros vamos a tener una relación. Podemos conectarnos con este Dios todopoderoso. Podemos tener cercanía con Él en todo tiempo. Despertar. Y este despertar de los hombres incluye también a la gente que no conoce a Dios. Porque Dios puede utilizar a cualquier persona, aunque no sea creyente, para obtener los fines que Él ha trazado para el hombre aquí en la tierra. Y esto está en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó. A ver, di conmigo, despertó. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito que todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Imagínense. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. ¡Wow! Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios utilizó a un rey impío. No creía, pero se dio cuenta de la majestad de Jehová, de Yahvé, de nuestro Dios. Y dijo: Él es el Dios. Por lo tanto, yo, Ciro, rey de Persia, reconozco que todo lo que tengo lo he recibido porque Él me lo ha dado. Y por tanto, ahora yo decreto que se va a hacer esto y esto y esto en beneficio del pueblo de Dios. Hoy Dios puede levantar Ciros de cualquier lugar, conforme a su voluntad, los cuales van también a declarar la majestad y la grandeza de Dios. Van a decir: este es el Dios, este es el Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este es el Dios, este es el Dios. Y yo declaro y decreto
que todo esto es en bienestar y voy a hacer cosas que van a traer beneficio y bienestar al pueblo de Dios. Y lo hará. ¿Cuántos creen eso? Pues denle un aplauso al Señor. Yo sí lo creo. Dios lo puede hacer, claro que sí. Entonces, si queremos esta visitación, si queremos que Dios oiga nuestras oraciones, le tenemos que buscar, porque dice: me buscaréis y ustedes me van a hallar, porque me van a buscar de todo su corazón. El Señor Jesús dijo: el que busca, halla. Al que llama se le abrirá. El que pide, recibe. Con Él, porque es un Dios majestuoso, grandioso. Él es el Dios y no hay otro. Y el tercero es despertar al Espíritu Santo. Que nosotros nos demos cuenta que el mayor legado o herencia que nos dejó el Señor Jesús es la promesa del Padre, que dice: oyeron de mí el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, aquel que los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está hoy aquí. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo no es una fuerza magnética. El Espíritu Santo no es una buena vibra. El Espíritu Santo no es cosas que de repente se imaginan, que es aire, que es fuego, que es viento, puede ser lo que sea. El Espíritu Santo es Dios. Y es una persona. La Biblia nos enseña eso. Un solo Dios en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero hoy estamos viviendo en lo que se llama comúnmente en la historia bíblica la dispensación o el tiempo del Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo. Entonces debe haber un despertar de toda la iglesia al Espíritu Santo. Que en todo lo que vivamos nos demos cuenta que es el Espíritu Santo de Dios el que está moviendo los corazones de la gente, de nosotros mismos, para que descienda ese derramar del Espíritu Santo en toda la iglesia y tengamos ese avivamiento, esa visitación de Dios que va a traer transformación. Transformación. Porque avivamiento es transformación. Transformación es avivamiento, que viene acompañado de una gran cantidad de cosas que a lo mejor son inexplicables, pero la más importante es que transforma lo de adentro. Transforma lo de adentro, que es lo más importante que se debe despertar. Entonces, sí, necesitamos un despertar del Espíritu Santo en los líderes, en todas aquellas personas que de alguna manera están sirviendo al Señor, están atentos a la voz de Dios para guiar a otros. Necesitamos también un despertar del Espíritu Santo en los pastores, en todos los pastores de toda la nación, para que venga un despertar, para que se den cuenta de que es el Espíritu Santo de Dios el que hoy está operando en medio nuestro y que está convenciendo, porque dijo el Señor Jesús que el Espíritu Santo vendría y nos convencería a todos de justicia, de pecado y de juicio. De tal manera que nadie puede ser convencido de pecado si no lo hace el Espíritu Santo. Yo les puedo hablar aquí un buen rato y no les convenzo, pero un toque del Espíritu Santo en su corazón, wow, le dice: tú puedes ser una persona nueva. Tú puedes tener una familia diferente. Tú puedes hacer cosas que jamás te imaginaste. Y es verdad, porque nosotros somos testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Y desde luego el despertar del Espíritu Santo a todo el pueblo, a toda la iglesia. Despertares. Y vamos a estar hablando de esto continuamente, porque necesitamos en verdad despertar, que la iglesia no esté somnolienta, no esté aletargada, no esté dormida.
Por eso llamaban en esos años y aún en el siglo XX también despertares. Porque venía un despertar de la gente al conocimiento de Dios, a la grandeza de Dios, al Espíritu Santo de Dios, el cual venía y llenaba en los corazones de la gente, que eran transformados en su interior, que eran literalmente cambiados en general, en todo, en su propia vida. Eso hizo Dios con nosotros. Eso ha hecho Dios con ustedes. Pero no nos podemos detener. No podemos pensar que ya es todo, se acabó, ya no puedo ir más allá. Al contrario, estamos empezando. Apenas estamos viendo la gloria de Dios. Y podemos ver la gloria de Dios establecida en esta nación mexicana. En 1985, estamos hablando de hace 30 años. Había 3 millones de cristianos en México, cristianos evangélicos, si así les podemos llamar. Ahora somos 12, con una cantidad bastante moderada, ¿verdad? Y se habla de que llegaremos en el año 22 al doble, a 25 millones. ¿Se imagina 25 millones de creyentes, pero de a de veras, comprometidos con el Señor? ¿Qué va a pasar con esta nación? Será totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo del Señor. ¡Wow! El Señor lo hará. Y dice que nos hará despertar como uno solo. Como un solo hombre, dice. Como un solo hombre. Y eso es lo importante, que todos tengamos este mismo sentir en nuestro corazón. Yo lo creo, se los vengo compartiendo desde hace meses. Dios hará, pero nosotros tenemos nuestra parte: despertar a la buena palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos esperando? Necesitamos despertar y darnos cuenta de la majestad gloriosa de nuestro Dios. Él es el Dios, dijo Ciro. Yo puedo reconocer que todo lo que me ha dado, todo lo que tengo, los reinos que he conquistado, Él me los ha dado. Y no era creyente. Por lo tanto, dice, yo los voy a ayudar. ¡Wow! De un impío, dice, sí, yo decreto esto y esto y esto y esto y aquello, porque sé que este es el pueblo de ese Dios majestuoso y maravilloso. Y después un despertar genuino al Espíritu Santo de Dios, que llegará y moverá los corazones de millones de personas para una búsqueda incesante, anhelante de Dios. El buscar su rostro, el buscar lo que dice su palabra, el aferrarnos a lo que dice la Escritura, para que oremos sobre ella y digamos: Señor, tú dijiste esto, que en los postreros tiempos tú nos visitarás. Tú dices que en estos tiempos habrá una vida diferente para nuestra nación y para nuestra vida. Y así es. La palabra de Dios se cumple. Pero todo empieza con despertar a la palabra de Dios. Quiero que incline su rostro. Vamos a orar. Wow, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Celebramos nuestra libertad y nuestra libertad en Cristo. Recibimos de tu palabra. Recibimos lo que nos estás dando. Y no queremos permanecer dormidos ante aquello que se avecina, sino poner las cartas delante de ti. Mira, Señor, cómo somos amenazados por estas cosas que están trayendo mal
atribulando terriblemente al pueblo de México. Una corrupción y una impunidad más allá de lo que podemos pensar. Pero aquí están las cartas que nos envía el enemigo. ¿Qué harás, Señor? Porque yo sé que tú eres un Dios grandioso y que oyes la oración de tu pueblo, que oyes la búsqueda de aquellos que de todo corazón lo hacen, y respondes, y yo te doy gracias, Señor. Que los corazones sean transformados en todos. Y yo quiero que usted esté orando desde ahora y que nos mantengamos así. El próximo año va a ser un año de oración permanente. El próximo congreso de oración y avivamiento va a ser algo estruendoso. Se va a oír no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo. Señor, que así sea. Pero, Señor, levántanos. Y yo quiero ahora mismo hacer una oración, o guiar en una oración a aquellas personas que no han dado el primer paso de fe, que es pedir perdón al Señor y recibir a Cristo en su corazón, para que Él venga, les perdone, les sane, les haga nuevas personas, les quite todo pecado, les haga nuevos en todo. Y si usted quiere orar conmigo, una oración en la que le digamos: Señor, creo en ti, creo que tú moriste en la cruz por mí, para pagar por todo lo malo que yo he hecho, tomaste mi lugar. Este es el momento. Y si usted quiere hacer esa oración, yo le pido que levante su mano, por favor, para que ore con usted. Estoy viendo su mano, caballero. Muchas manos más. Rápidamente, aquellos que tienen su mano levantada, toda esta familia completa, los que vienen acá, tomen un pasillo, cojan sus cosas y vengan aquí al frente para que juntos podamos orar. No los quiero tener tan dispersos, y además no es para avergonzarlos ni mucho menos, sino para que hagamos con toda seriedad esta oración. Así que pueden venir, por favor. Venga, tome un pasillo. Vengan todos los que, venga usted con su familia, vengan todos con toda confianza. A otras personas les pido que no salgan. ¿Sí? ¿Sí me oyeron? No salgan. No se ha terminado esto. Y que por favor respetemos. Cierren las puertas, edecanes. No podemos permitir que en el momento más crucial de la vida de estas personas nosotros lo tomemos a la ligera. Por eso están dormidos, que no les interesa. A mí sí, porque alguien se interesó por mí hace 35 años. Alguien se interesó por mí, que yo vivía totalmente en el pecado, y me anunció: no tienes por qué seguir viviendo así. Puedes vivir en paz, en seguridad. Puedes vivir una vida diferente. Tus hijos pueden vivir una vida diferente. Yo creí en el Señor y le doy gracias. Gracias le doy, porque Él me llevó, me guió. Y después de eso, su palabra. Así que vamos a orar juntos. Yo quiero que esperen un momentito ustedes, por favor. Nada más estos que están acá. Vengan acá. Ustedes que pase por allá, por favor. Sí, tú. Ahorita los mando para allá, por favor. Ok. Vengan acá. El Señor dice: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, afligidos, preocupados, con temores, con miedos, con angustias, porque yo los haré descansar. Lleven mi yugo. Dice: únanse a mí. Yugo es como un palo que usan para unir a dos animales. Dice: lleven mi yugo, que es fácil, y mi carga es ligera. No tienen que cargar grandes cosas. Es fácil. Crean en mí. Y yo quiero que repitan conmigo esta oración. Padre celestial, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste
para morir en la cruz y salvar a toda la humanidad. Pero hoy yo declaro de una manera personal que Él vino a salvarme a mí. Él tomó mis pecados en la cruz y los echó al fondo del mar, porque yo creo que Él es mi Salvador, que Él tomó mi lugar. Yo merecía morir, pero Él murió en mi lugar. Y hoy mismo yo creo que Él me perdona, porque me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, y declaro que Jesús es mi Salvador, es mi Señor y es mi Dios. De hoy en adelante, las cosas viejas de mi vida han quedado atrás. Hoy empiezo una nueva vida, pero no estoy solo. Cristo está en mí. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Ustedes van a decir, ajá, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Comuníquese con Dios. Rezar, orar, es platicar nada más con Dios. No es repetir oraciones, es hablar con Él. Señor, aquí estoy, tú me conoces. Yo quisiera esto, yo quisiera aquello. Yo sé que tú eres esto, yo sé que tú eres lo otro. Es una charla con Dios. ¿Qué sigue? La palabra. Lean la palabra de Dios. ¿Qué sigue? Congréguense. Han encontrado un lugar de sana doctrina en donde la Biblia es fundamental para poder seguir estudiando. Pero estas personas que están allá les quieren recibir. Les vamos a regalar algo bueno que les va a servir en su caminar con Dios. Y además, si tienen dudas, cualquier cosa, ellos les pueden ayudar. Ahora sí, por favor, si son tan amables, guíenlos. Usted, por favor, y usted, pasen por allá. Pasen, por favor, no les vamos a quitar mucho tiempo. Y vamos a darles un aplauso fuerte para que vayan hacia allá. Los demás, vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos quieren despertar? Yo quiero despertar. Ya no quiero estar adormilado. No me conformo. No puede ser que nuestra nación esté así. Un gran predicador dijo esto: hacia donde va la iglesia, va la nación. Ahí te lo dejo para que lo pienses. Si la nación va en ese rumbo, es porque la iglesia está dormida. Pero vamos a despertar. Vamos a despertar. Y vamos a seguir hablando de esto. Y vamos a estar orando. Y vamos a buscar el rostro de Dios para que Él sea Dios. Él es el Dios. Así que vamos a orar y darle gracias. Señor, gracias porque tú estás propiciando en nosotros el despertar a la buena palabra, el despertar a reconocer la majestad del único Dios verdadero, y el despertar al mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, pues Dios les bendiga.